nos acompañen algunas de las comunidades de la parroquia, porque ellos también quieren ser mensajeros de Dios en medio de nuestras comunidades. Quieren animar también la vida de nuestros jóvenes, porque en ellos también está el futuro de nuestra iglesia, y de ellos depende también que la iglesia siga mostrando esta viveza y esta alegría. Hoy celebramos en toda la iglesia esta fiesta de la Transfiguración, una fiesta que nos pone ya en un caminar para descubrir quién es Jesús. El evangelio que hoy hemos meditado y que hemos escuchado es de San Mateo, un evangelio que nos pone solamente lo esencial que ha descubierto del evangelio de Marcos. Y dice este texto que lo debemos también poner en relación con lo que ha acontecido un poco antes entre Jesús y los discípulos. Un poquito antes de este evangelio, hemos escuchado a Jesús que le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos van a responderle a Jesús desde la experiencia que la gente ha vivido. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, a lo mejor Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Pero ya pone a Jesús como un hombre diferente a los demás. Habla no solamente desde la cuestión humana, sino que van descubriendo en él también una presencia de Dios, no solamente en su hablar, sino también en el modo de cómo se encuentra con las demás personas. Después viene la pregunta que Jesús les hace a ellos, ahora desde la experiencia que han compartido conmigo: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y seguramente no sabemos la respuesta que da Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta respuesta no solamente es una respuesta de labios hacia afuera, sino que va haciéndose como en un proceso que se tendrá que ir profundizando, que tendrá que ir haciéndole creer a los discípulos lo que Pedro ya ha profesado. Una experiencia que se tiene y se va dando a lo largo de la vida, un testimonio que se tiene que respaldar también con la propia vida. Después de esta confesión de Pedro, ante esta pregunta, ¿quién es Jesús?, Jesús empieza a caminar hacia Jerusalén y les empieza a decir cómo en Jerusalén Él tiene que padecer, cómo tiene que morir, va a ser juzgado también por alguien más, porque Jesús sabe que sus palabras atentan muchas veces contra los intereses de los más poderosos. Y por eso Jesús está consciente que puede morir en Jerusalén. Jesús entonces, ante esta situación, ha mostrado ya cuáles son las exigencias para ser discípulo de Él. Y la primera exigencia es la renuncia a sí mismo, es cambiar la forma de vida, es dejar también que la gracia de Dios empiece a vivir en medio de cada discípulo para que pueda escuchar de verdad esa palabra de Jesús que lo lleve a una vida más plena. Es tomar la cruz, dice Jesús, y seguirlo en medio de la vida. Y ahora nos presenta este momento, dice, de la transfiguración, donde Jesús sube a un monte elevado, dice el evangelio, y se lleva solamente a 3 de los discípulos. ¿Se acuerdan quiénes son? Pedro, Santiago y Juan. Fíjense qué interesante que se lleve a estos 3, porque quiere compartir con ellos aquella pregunta que les ha hecho un poquito antes, y ahora se viene a confirmar quién es Jesús. Las palabras o la respuesta de Pedro no solamente fueron al aire, sino que van ahora a mostrar la verdadera identidad de Jesús. Dice entonces, van al monte. San Mateo y San Marcos nos dan unos detalles, pero dice San Lucas que esta transfiguración se realiza mientras Jesús está orando. ¿Qué significa esta transfiguración o cómo podemos entenderla? Pudiéramos desglosar estas 2 palabras
Y cuando decimos trans, es decir, va más allá de la figura ordinaria que Jesús está mostrando o con la cual se mira de manera ordinaria. Y entonces dice, viene esta experiencia mientras Jesús está orando. ¿Qué pasa mientras Jesús ora? Dijo el Evangelio. ¿Qué pasa con su rostro? ¿Qué pasó? Su rostro se ilumina, dice. Luego, ¿qué pasó con sus vestiduras? Se pusieron blancas, dice, ¿no? Y mientras están en esta experiencia, los discípulos también están atentos, pero dice, después llega una nube que los cubre, y dentro de esta nube, dice, hay una palabra que sale de ella, y la voz es de: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y viene una palabrita interesante: escúchenlo. Fíjense cómo es interesante escuchar esta voz, porque entonces entra toda la atención en Jesús. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y la experiencia de estos discípulos, dice, cuando están escuchando esto, ven a Jesús, pero junto a él a otros dos personajes, a Moisés y Elías. Moisés, dice la Sagrada Escritura, representa a la ley, representa los mandamientos, aquel camino que Jesús ha mostrado al pueblo de Israel. Y ahora entonces pone a estos tres discípulos para mirar que la vida de Dios se hace también a través de los mandamientos. Pero dice el otro personaje, Elías, es la figura que representa a todos los profetas, aquellos que arriesgan la vida, aquellos que viven sin temor a la verdad. Y entonces el discípulo tiene que ver cómo Jesús también está viviendo una vida sin temor a la verdad. Hoy nosotros, dice el Evangelio, estos discípulos ante esta experiencia caen rostro en tierra, que significa que ante la presencia de Dios siempre es algo que va más allá de lo que uno puede esperar. Pareciera ser que da miedo, pero hoy Jesús se acerca a ellos y les dice: levántense, no tengan miedo. Esta experiencia de la transfiguración no solamente es para estos tres discípulos. Hoy estamos también nosotros llamados a vivir nuestra transfiguración en nuestra vida diaria. Porque si es la transfiguración que se da mientras estaban en oración, hoy también nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración, que experimentemos también cada día esta relación tan cercana con Dios. Porque la oración, hemos dicho, es un encuentro primeramente con el Padre. En esta oración se da la experiencia tan profunda de la vida que viene a cambiar nuestra manera de vivir, si es que de verdad escuchamos al Padre. Porque si no se escucha esta voz que ha dicho mi Hijo muy amado, escúchenlo. Si aun cuando nosotros estemos en oración y no logramos escuchar estas palabras, y no logramos realizar este cambio, nuestra oración entonces viene a menos. La oración tiene que ser para nosotros un volver a encontrarnos con Dios, para volver a tomar fuerzas y volver a nuestras vidas, a nuestra familia, iluminando nuestra manera de vivir. ¿O a quién no le gustaría que la familia fuera distinta? ¿O no les gustaría que su familia fuera mejor? ¿No nos gustaría que en la familia verdaderamente tuviéramos esta experiencia de Dios? Porque la transfiguración no es algo individualista, no es algo privado, no es algo aislado de los demás. La transfiguración tiene que volver a la vida para iluminar la vida de los demás. Es ahí donde decimos: escucha al Padre. Es ahí donde también el Espíritu Santo viene y nos acoge, viene a transformar toda nuestra vida. Eso significa la nube que ha envuelto a estos discípulos. Es ahí donde Jesús en la oración empieza también a transformar su vida y empieza a tener sentido. Hoy podemos nosotros preguntarnos: ¿cómo está nuestra oración?
¿Cómo está nuestra oración personal? ¿De verdad también nosotros queremos escuchar al Padre? ¿De verdad también estamos atentos en la oración para descubrir esa voz de Dios? ¿O somos aquellos que solamente nos gusta hablar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Mira, aquí están mis necesidades, te las encargo, hazte cargo de ellas y si las resuelves me avisas. La oración es una forma de relacionarnos con Dios, no solamente para que hablemos nosotros, sino también para poder descubrir que Dios nos sigue hablando y que nosotros tengamos esa capacidad para poderlo escuchar. ¿Cómo la Eucaristía entonces se convierte en nuestro tabor cada semana? Porque aquí venimos, decimos, a encontrarnos con Dios. Aquí venimos a escuchar su palabra y ya la hemos escuchado. La primera, la segunda lectura, el salmo con el que respondemos, es la palabra de Dios que se nos está dirigiendo a cada uno de nosotros. De una manera, por excelencia, decimos, es el Evangelio, donde Jesús mismo habla al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas de las veces en la oración, muchas de las veces cuando Dios habla, venimos con tantos problemas, venimos con tantas necesidades, a lo mejor con preocupaciones, que nuestro oído a veces no se alcanza a abrir de manera total, y por eso regresamos a nuestra casa así como venimos, porque a veces no alcanzamos a iluminar la vida de los demás. Sin embargo, esta experiencia tiene que ser para nosotros algo que nos eleve también en nuestra vida. Decíamos esta dimensión personal, pero también podemos preguntarnos por nuestra dimensión familiar. ¿Cómo se ora en medio de nuestra familia? ¿O solamente nos acordamos de Dios cuando tenemos una necesidad? Porque la oración también se tiene que realizar en medio de la familia. ¿Oran en su familia? A los niños les podemos preguntar, porque dicen que los niños y alguien más dicen siempre la verdad. Si les pregunto a ustedes si oran, me van a decir, sí, padre, ¿cómo no? Todos los días oramos, ¿verdad? Pero los niños van aprendiendo lo que ustedes van haciendo. Los niños dicen lo que ven y lo que escuchan en medio de sus casas. Por eso hoy nosotros podemos preguntarle a los niños si de verdad oran en su familia. Porque a veces los grandes ya nos queremos justificar. Es que a veces no tenemos tiempo, padre, tenemos tanto trabajo, tenemos tantas necesidades que vamos de un lado para otro. ¿Y a qué hora hacemos una oración? Pero necesitamos darnos un tiempo para encontrarnos también con Dios. Decía hace tiempo don José Luis aquí en la diócesis, el que ora, mejora, así decía don José Luis, ¿no? Y el que no ora, empeora, ¿verdad? Una frase que hacía o que decía él muy de manera cotidiana. Y tiene razón, porque el que ora en medio de la vida con dificultades sabe iluminar esos problemas viéndolos desde los ojos de Dios, porque a veces las situaciones las queremos responder solamente desde nuestras propias perspectivas, desde nuestras propias condiciones. Hoy Jesús ha ido a iluminar su vida desde el encuentro con Dios. Sí, va a Jerusalén, va a padecer, a lo mejor lo van a crucificar, puede lo que va a suceder o que nosotros ya conocemos, pero Jesús ha ido a fortalecer la vida en este diálogo tan profundo con su Padre. Así como Jesús les ha dicho a los discípulos, levántense, no tengan miedo, también son palabras para nosotros. Porque a lo mejor puede ser que la flojera, a veces el cansancio no nos permite hacer oración. Y sin embargo, hoy Jesús nos vuelve a decir, levántense, no tengan miedo. Y que no tengamos miedo de asumir una vida más cristiana, que no tengamos miedo de asumir una forma de vida que dé de verdad un testimonio ante los demás. Jesús se ha encontrado con Moisés y con Elías, los mandamientos y la verdad.
Ojalá que nosotros también dispongamos nuestra vida para vivir bajo los criterios de Dios, bajo esos mandamientos que nosotros ya conocemos, que seguramente nos aprendimos también durante la catequesis. Hoy a los jóvenes y a las personas que nos van a ayudar, animando a los jóvenes en las comunidades, Dios nos va fortaleciendo y nos dice: no tengan miedo, porque a veces decimos: soy un muchacho, estoy muy joven, ¿qué voy a decir a los demás? Si tenemos en cuenta esta experiencia de la oración, Dios iluminará nuestras vidas. Dios nos dará las palabras necesarias para hablarle al corazón de los jóvenes, para hablarle al corazón también de los papás y de los hijos. Que el Señor nos ilumine y que nuestra vida también muestre lo que hemos venido a encontrar aquí en la Eucaristía. Que nuestra vida también manifieste esta profundidad de la oración que vamos realizando cada uno de nuestros días. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos vuelva a dar esos ánimos que tanto necesitamos. Que el Señor ayude a cada uno de ustedes, papás, y que el Señor bendiga a nuestros jóvenes y a nuestros niños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer